yo lo considero igualito que el cambio de variable. Nada más que antes de hacer el cambio de variable tendríamos que hacer una identidad trigonométrica normalmente. Digo, no, recuerden que aquí no es como de formulazo y que siempre se va a hacer de la misma forma. Cada ejercicio tiene su particularidad, pero aquí la idea, o como están categorizadas las integrales, es que antes de hacer tu cambio de variable, tú tengas que hacer una modificación, o sea, alterar un poquito la estructura de nuestras funciones trigonométricas a algo pues que funcione mejor, ¿no? Que cuando hagamos el cambio de variable, pues ya quede algo más bonito, ¿sale? Entonces, por eso es que le pongo que es lo mismo que el cambio de variable, pero usando identidades trigonométricas antes del cambio, ¿no? Antes de hacer el cambio de variable. Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplito de qué es lo que nos podemos topar con este tipo de funciones. Bueno, supongamos que yo quiero integrar el coseno cúbico de x, quiero sacar su antiderivada, ¿sale? Entonces, pues aquí, por orden cronológico de cómo fuimos haciendo las cosas, lo primero que tendríamos que hacer es intentar, pues, obviamente, antiderivar directo. En este caso, no sabemos cuál es la antiderivada de coseno de x, de coseno cúbico de x. Ustedes podrían a lo mejor pensar, no, pues yo creo que la antiderivada de no sé, podría ser coseno cuarta de x sobre 4, ¿no? Es un error que muy comúnmente la gente piensa, ¿no? Pero ya se la saben, la forma de saber si hice bien o no las cosas es derivándolo. Solamente a la hora de derivar me voy a dar cuenta si efectivamente lo hice correctamente. Entonces aquí pues derivamos esta función, sabemos que por la regla de la cadena, cuando yo derivo esto, ¿no? Me quedaría pues coseno cúbico de x, pero por la regla de la cadena tengo que derivar el coseno, entonces la derivada de esto sería el seno de x, lo cual pues ya no está bien porque no nos está quedando lo primero, ¿no? No nos está quedando lo original de aquí. Entonces, pues esta primera propuesta así directa no sale, ¿sale? Y por favor, no cometan esos errores, de verdad los veo muy, muy, muy seguido. No sé, no sé por qué se cree esto. Este tipo de cosas únicamente funciona para los polinomios. Solamente cuando tenemos polinomios podemos hacer este tipo de cosas, porque si no, no sale. Aquí se alcanza a ver que la derivada no coincide con la función que debería de ser. Eh, Además, luego cuando se dan cuenta de eso, no sé por qué también se les ocurre que si dices, pues voy a dividir entre el seno de x para que ese seno se elimine, ¿no? Y dices, ya con eso arreglé mi problema, pero todavía lo complicaste más, ¿verdad? Porque a la hora de derivar esto, pues, ¿qué es lo que pasaría? Tendríamos que aplicar la regla de la división, que me dice que sería la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo por el de arriba sobre el cuadrado del de abajo. Y si ustedes hacen todo ese rollo, pues claramente no va a quedar lo mismo que esto. O sea, ustedes inténtenlo y no va a tener nada que ver. Entonces, por favor, no cometan estos errores. Estos errores son los errores más comunes que se comete a la hora de la antiderivación, pero no se vayan con la finta. Eso de sumarle uno, bla, 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 funciona únicamente para los polinomios y en algunos casos para la exponencial. Y digo algunos casos porque no hay que irse tampoco con la finta con la exponencial de que, nada más lo mismo de arriba lo divido. No necesariamente. Solamente funciona si tenemos una constante por ahí. ¿Sale? Entonces, aguas. No hay que irse con la finta y si dudan de su resultado, ya saben cómo comprobarlo, simplemente derivamos para comprobarlo. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, si no funcionó la derivación directa, o sea, así como por tablitas, entonces, pues vamos a intentar cambio de variable. Ahora, el cambio de variable aquí que podríamos intentar sería, pues, así como se ve el ejercicio, pues podríamos ponerle u igual a coseno, por ejemplo, de x, ¿no? Sería una alternativa. Si nosotros ponemos u igual a coseno de x, ¿no? Aquí, por ejemplo, ponerle u. Esto es otro intento. Si le ponemos u igual al coseno de x, cuando nosotros hacemos el cambio de variable, recuerden que derivada de u va a quedar como seno de x, menos seno de x, derivada de x. Entonces, cuando yo hago el cambio de variable,
nos quedaría la integral de u al cubo, pero luego tengo que despejar este d de x para sustituirlo aquí, y despejándolo me quedaría d de u sobre menos el seno de x. Y esto pues ya me genera un problema porque el seno de x, pues ahora cómo lo voy a eliminar, ¿no? O sea, tendría que despejar de aquí la x y para eso tendría que aplicar un coseno inverso de u. Entonces me quedaría menos seno de coseno inverso de u. Y pues eso no lo hizo más sencillo, quedó más feo. Entonces, realmente el cambio de variable, el único que se me ocurre, porque realmente no hay muchas opciones, el único que se me ocurre, pues como que no funcionó, ¿verdad? No está, no quedó algo más bonito ni más simplificado, entonces queda descartado, ¿no? Y luego, por cronología, nuevamente tenemos la integración por partes, ¿sale? E integración por partes puede ser que sí funcione. Recuerden, la integración por partes es pensando que tú tienes un producto de funciones, o sea, que tienes más de una función por ahí multiplicada. En este caso, pues podemos pensar que el coseno cúbico está multiplicado 3 veces por sí mismo, ¿no? Porque eso significa coseno al cubo. Entonces podríamos intentar una integración por partes, por ejemplo, poniéndole que u valga el coseno de x y que la derivada de b valga lo que sobra, o sea, coseno de x derivada de x. Cuando yo derivo la u para conseguir el resto de las variables que necesito aquí, pues nos va a quedar que va a ser menos 2 veces el coseno de x, seno de x, derivada de x. Esto es por la regla de la cadena. Si se acuerdan, el 2 se baja, multiplicamos por el coseno de x, luego la derivada del seno de x del coseno de x es menos seno de x, por eso es que va este menos de aquí, derivada de x, ¿sale? Y la antiderivada del coseno de x, pues ya la sabemos que nada más es el seno de x. Entonces, esta es un buen cambio, ¿no? Es una buena forma de hacer la integración por partes y aplicamos nuestra reglita que dice una vaca, entonces u por v, vestida de uniforme, que sería todo esto, ¿vale? Eh, ¿Quedó más bonito? Pues a lo mejor aparentemente no se simplificó mucho, pero la fortuna que tenemos aquí es que esta integral o esta antiderivada ya la podemos resolver con un cambio de variable. ¿Cuál sería el cambio de variable que funcionaría? Pues a ver, vamos a extraer esta integral y vamos a ponerla aquí abajo. Este cachito, este de aquí es esto. Y entonces cuando nosotros hacemos un cambio de variable que es más o menos obvio cuál es el que hay que hacer, porque dices, pues para que se elimine el coseno de x voy a tomar que u es igual al seno de x y la derivada de u pues va a ser coseno de x derivada de x. De esta manera pues hacemos todos los cambios, nos queda u al cuadrado y todo esto es la derivada de u, ¿verdad? Y esto ya se comporta como un polinomio, lo cual ahora sí tengo permitido nada más sumarle 1 al exponente y dividirlo entre el exponente que tenemos aquí arriba, que nos quedaría u cúbica sobre 3. Y como la u fue prestada, pues lo regresamos en términos de la x, entonces nos quedaría seno cúbico de x sobre 3. Ahí está. ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha. Ok. Entonces el resultado final ya sería el seno de x coseno al cuadrado de x más 2 y entre lo del paréntesis. Ajá, más una constante, ¿verdad? Bueno, suponiendo que nos están pidiendo todas las antiderivadas, hay que sumarle por ahí una constante. Entonces, alguien dirá, oiga, profe, pero yo no le vi la diferencia con integración por partes. Realmente todo esto fue igualito, igualito. Y es que este procedimiento que hicimos, realmente es integración por partes. No hubo nada nuevo, ¿sí? O sea, no hicimos ninguna identidad trigonométrica, nada. Fue purito integración por partes. Esto lo hago para ejemplificar de que las técnicas de integración no necesariamente
es como que, esta nada más sale por esta técnica. No, puede ser que salga por varias. Solamente hay que ser ingeniosos y ver cómo distribuir nuestros valores de U y de V para conseguir una integración por partes adecuada, ¿sale? Entonces, este problema bien sale por integración por partes, pero también hay otra forma de hacerlo. Y ustedes me dirán cuál es la que más se les acomoda, cuál les gusta más, ¿verdad? De las dos técnicas y cuál se les hace más fácil, ¿sale? Bueno, entonces, esta es una alternativa, la cual está bien. Vamos con la segunda. ¿O no le ven ningún detalle por ahí? O sea, que me haya equivocado en algo. A ver, revísenla bien. Coseno cúbico se convirtió en coseno cuadrada de X. La derivada de U se convirtió en U. Bueno, la derivada de B es lo que le falta. Cuando antiderivamos es seno de X positivo, y cuando derivamos esta de aquí, pues nos queda dos veces el coseno de X por el menos seno de X, porque es la derivada de X. Sustituimos U por V acá, y luego sacamos este 2, como aquí originalmente la fórmula nos dice menos, con este menos de aquí se hizo positivo, y nos queda V, que es vestida de uniforme, entonces nos queda un seno cuadrado, un coseno y una derivada de X, y finalmente, pues ya podemos antiderivar esto porque acá lo supimos cómo hacerlo, ¿no? Con un simple cambio de variable. Y entonces nos queda seno cúbico de X sobre 3 por 2, que es el 2 que está aquí afuera, con esto que ya estaba integrado, más la constante. ¿Sí está bien? ¿Todos lo ven bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacerlo entonces por el segundo método. Vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice esto de integrales trigonométricas y por qué nos dicen que a veces las identidades pueden ayudarnos también a evitarnos, pues básicamente esto, o sea, tratarlo de hacer un poquito más corto. La idea es la siguiente. Bueno, volvamos a tomar nuestra integral de coseno cúbica de X, derivada de X, y lo que vamos a hacer es, otra vez, descompongo esto, si se dan cuenta lo estoy descomponiendo igual en ambas partes, lo voy a descomponer como coseno cuadrado de X, coseno de X, derivada de X, y lo que voy a hacer es aplicar una identidad trigonométrica sobre este coseno cuadrado. Recuerden que una de las identidades trigonométricas más famosas es que el seno cuadrado de X más el coseno cuadrado de X es igual a 1. Entonces, si yo tengo coseno cuadrado de X, yo puedo pasar restando el seno y simplemente quitar el coseno cuadrado ponerlo en términos de 1 menos seno cuadrado de X. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como aquí tengo una resta, podemos aplicar la propiedad distributiva, entonces podemos multiplicar este por este, quedándonos únicamente coseno de x de dx, menos este por este, que nos quedaría seno cuadrado de x, coseno de x, derivada de x. Y lo puedo separar en dos antiderivadas porque recuerden que la antiderivada es lineal, entonces me permite separar sumas y restas. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora, antiderivamos el coseno de x. Sabemos que la antiderivada del coseno, ¿cuánto es? Es seno, ¿verdad? Positivo. Me equivoqué en un signo. Es la antiderivada del coseno de x, es seno de x, y la antiderivada de esto, si se dan cuenta, es justamente la que ya habíamos resuelto anteriormente. Entonces tendríamos que, o sea, de esta parte, digamos, no te libras. Si hubiéramos hecho este procedimiento desde el principio, esto lo hubiéramos tenido que hacer. Pero bueno, realmente no era tan complicado darse cuenta que es un cambio de variable. Y ya sabemos que esto de aquí pues va a quedar como u cuadrada derivada de u haciendo este cambio de variable, que a eso se refiere el enunciado con el que empezamos, esta técnica que decía, primero se aplica una identidad trigonométrica y ya después se hace un cambio de variable. A este cambio de variable me refiero. Y comenzamos a resolverlo, pero este realmente es muy fácil, aquí ya lo teníamos resuelto, es u cúbica sobre 3, que nos quedaría seno cúbico de x, o sea, es menos seno de x, no, es x positivo,
x positivo, menos la antiderivada de esto, que ya sabemos que es u cúbica sobre 3, y como u era prestada porque fue un cambio de variable, pues ya nos queda seno cúbico de x sobre 3 más una constante. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Dudas? Pero la parte de arriba quedaba diferente, ¿no? Buena observación. Oye, esta cosa de aquí que tú me estás dando no se parece a lo que nos dio acá arriba. ¿Sí se dan cuenta? Es un tanto diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que recuerden que las identidades o sea, las funciones trigonométricas pueden ser reescritas de muchas maneras. Por ejemplo, la tangente de x puede ser escrita perfectamente como seno de x entre coseno de x, ¿no? Y todas las posibles identidades alternativas. De hecho, por ejemplo, acá bien pudimos haber escrito el coseno de x, este resultado lo pudimos haber dejado como 1 menos el seno cuadrado de x y también era válido. Entonces, aquí es cuando poco a poco comenzamos a tener aparentemente varios resultados, pero que tienen que ser equivalentes uno con el otro. O sea, este de aquí, este resultado tiene que ser equivalente a este de acá. Pero, cuidado, van a ser equivalentes salvo por una constante. Eso es bien importante. O sea, que este resultado de aquí puede ser a lo mejor 3 unidades más abajo que esta de acá. Pero no hay problema, por eso es que le sumamos la constante, porque recuerden que esto va cambiando, o sea, esto de todas las posibles resultados son esto, más un posible más 1, más 2, más 3, más 5.5, más 3.3. O sea, estos dos resultados son igualitos, salvo por una constante. O sea, hay algo que los difiere, pero que es una constante. ¿Sale? Eso sería todo lo que debería de cambiar entre esos dos resultados. ¿De qué manera podríamos comprobar que hicimos bien las cosas? Bueno, aquí hay dos opciones. Una, que derivemos, ya se la saben, o sea, derivamos esto de aquí, nos tiene que dar este original, o derivamos este de acá y nos tiene que dar este original, ¿vale? Esa es una manera de comprobarlo y nunca va a fallar. La segunda manera de comprobarlo es graficándolo. O sea, voy a graficar este resultado, voy a graficar este resultado, y tienen que tener exactamente la misma forma, salvo que, ¿qué pasa si dos funciones son iguales, salvo por una constante? ¿Cómo se tienen que ver sus gráficas? ¿Cómo se las imaginan? Son exactamente iguales, solamente que una puede estar desplazada. ¿Una, pero hacia dónde? ¿Hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo? Hacia arriba y hacia abajo. Perfecto. O sea, que si nosotros dibujamos esto en GeoGebra, los dos los dos gráficas tienen que ser iguales, salvo que una puede estar desfasada para arriba o para abajo. Si quedan igualitas, perfecto. Mira, qué padre, que quedaron igualitas, que están empalmadas una a la otra. Pero también es válido que una esté arriba o la otra está abajo, y finalmente esta C lo compensa. Esta C te está diciendo, bueno, es que no te estoy diciendo que es exactamente esta, te estoy dando chance de que esa misma forma se desplace ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos a dibujarlo en GeoGebra para comprobar que sí son iguales los resultados. Bueno, equivalentes sería la palabra correcta. Entonces vamos a proyectarlo aquí en GeoGebra. La primera función es el seno de x, ¿sale? Multiplicado por el coseno de x, más 2/3 multiplicados por el seno de x, pero esto vamos a elevarlo al cubo. A ver, me parece que esta va a ser la solución. A ver, chequenlo. Seno de x por... este es el coseno al cuadrado, ¿verdad? Vamos a ponerle coseno al cuadrado. Ahí está. Seno de x, coseno cuadrado de x más 2/3 multiplicada por el seno cúbico de x. ¿Sí están de acuerdo?
Y la otra sería el seno de x menos 1/3 multiplicado por el seno cúbico de x. Ahí está. Miren, en este caso coincidió que es la misma función. Son exactamente la misma, no hay ningún desfase y está genial. Así lo podemos dejar. Cualquiera de las dos son iguales. También podríamos hacer una verificación mediante identidades. ¿Se acuerdan que en la prepa nos decían, a ver, comprueba que esta identidad es igual a esta? Que había que hacer ahí un rollo medio raro. Yo nunca lo entendí. De hecho, sí lo entendía, pero nunca, fue de ese momento que al principio no le entendías al profe qué quería que hicieras. Y ya poco a poco, como que después de varios ejercicios, como que le agarraste la onda y decías, ya entendí qué quieres. Pero creo que al principio es un poco confuso cuando los profes nos decían, quiero que llegues de aquí a acá, ¿no? ¿No les pasó a ustedes? Sí había, creo que era como el cuarto semestre o algo así, o el segundo, que había que llegar de aquí a acá cuando venías identidades trigonométricas. ¿A poco no? O ya son recuerdos suprimidos de su memoria. ¿Hola? Sí, sí me pasó. Sí, Bueno, al menos a mí profe. sí. ¿Qué les pasa hoy? Están muy tristes. ¿Qué les pasó? ¿Tuvieron un examen? No, profe, no tenemos examen. ¿No? No me digan que ese ya es su estado natural. Sería más triste que me hubieran que hubieran dicho, ¿no? Pues bueno, ok. Sale. Entonces, eso es lo que podríamos hacer. Pregunta, ¿cuál les gustó más? ¿La primera opción o la segunda opción? ¿Qué opinan? ¿Cuál se vio más fácil, más elegante, más rápida? La segunda. La segunda, esta de aquí. Bueno, justamente pues de eso se trata esto, ¿no? O sea, probablemente lo puedes hacer por sustitución por partes. O sea, no requieres como nada adicional. Esta es muy fuerte, integración por partes. Pero pues te están dando una alternativa para que pues, sea más sencillito, o sea, no te compliques tanto la existencia. ¿Vale? A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos ahora que nos dan, por ejemplo, vamos a suponer que nos dan, ejemplo, vamos a suponer que nos piden el coseno cúbico de x, quinta de x, por ejemplo. ¿Sale? Y dices, ok, pues podemos hacerlo otra vez por integración por partes, bla, bla, sí, pero yo quiero practicar este nuevo método porque a lo mejor lo hace más fácil, ¿sale? Aquí, pues, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que hicimos arriba? Lo que hicimos arriba fue como apartar un coseno y luego el resto cambiarlo en términos del seno, porque puede ser que gracias a eso se va a eliminar. Si se dan cuenta, la clave está en que en el cambio de variable, cuando nosotros llamamos a u como el seno, la d de u va a quedar como el coseno. Y viceversa, si nosotros tenemos la u como coseno, la d de u nos va a quedar como el seno. Bueno, con un signo negativo, pero finalmente el signo negativo saben que no nos afecta porque sale de la integral. Entonces, eso es lo padre del coseno y del seno, que se van alternando uno al otro. Ajá, como que a veces le toca al seno, otra vez al coseno y así consecutivamente. Entonces aquí pues podemos hacer un cambio de variable muy parecido, pero primero hay que hacer nuestra identidad trigonométrica. Entonces podemos pensar, por ejemplo, que el coseno a la quinta lo podemos descomponer como un coseno a la cuarta por un coseno de x, derivada de x, y luego ahora sí pensar que yo voy a poner mi cambio de variable, mi u lo voy a pensar como el coseno bueno, no, antes del cambio de variable, hacer un cambio de la identidad trigonométrica y ponerle, por ejemplo, 1 menos el seno cuadrado de x, que ya sabemos que esto es el coseno cuadrado de x, pero pues vamos a elevarlo al cuadrado por el hecho de que este de aquí pues está elevado a la cuarta. Entonces, esto lo podemos pensar como un coseno cuadrado de x, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Que son equivalentes estas dos cosas.
y el coseno de x afuera. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿No? Y bueno, aquí a lo mejor ya podemos ver que tenemos un binomio al cuadrado, podríamos desarrollarlo. 1 menos 2 veces el seno cuadrado de x y más seno cuarta de x, todo esto multiplicado por el coseno de x de dx, ¿sale? O sea, tenemos un binomio al cuadrado, que ya lo desarrollé aquí, y luego puedo aplicar ahora sí la propiedad de la linealidad de nuestra integral, ¿no? Aplicamos, separamos todo, nos queda la integral del coseno de x de dx menos 2 veces la integral del seno cuadrado de x coseno de x más la integral del seno cuarto de x coseno de x de dx. ¿Sí está claro? Nos quedan 3 integrales, pero todas son muy fáciles, porque la primera, sabemos que la antiderivada del coseno de x simplemente es el seno de x. Esta de aquí ya la hemos trabajado antes, seno cuadrado de x, coseno de x, ya la hemos hecho bastantes veces. Ya sabemos cuánto es. Esta de aquí. Seno cúbico de x sobre 3, ¿sí o no? Entonces queda menos 2 veces seno cúbico de x sobre 3. Ya la hemos trabajado, ya no la voy a volver a hacer, pero sale con un cambio de variable. Y ahora nos falta esta de acá. ¿Qué se les ocurre para esta de acá? Hacer también un cambio de variable. Ok, dices, mira, para esta vamos a hacer otro cambio de variable, nada más que ahora, de hecho, el cambio va a ser igual, vamos a ponerle que u vale el seno de x, la derivada de u va a valer coseno de x, derivada de x, y entonces esto lo podemos reescribir, ¿no? Esta integral la podríamos reescribir como u a la cuarta derivada de u, tal cual, ¿no? Haciendo todos los cambios, esta de aquí es esta de acá. Y entonces ya sabemos que su antiderivada pues va a ser u a la 5 sobre 5 porque es un polinomio. Regresando a nuestra variable original, nos quedaría seno quinta de x sobre 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Y con eso pues ya habríamos acabado nuestro ejercicio. Es bastante sencillo, ¿no? O sea, es un cambio de identidad que se acople a lo que nosotros queremos y hacemos el resto. ¿Sí? ¿Participación? ¿Listos? Sí, profe. A ver, entonces vamos a trabajar con el coseno cuadrado de x, seno cúbico de x, derivada de x. A ver, échenle, ¿cómo nos queda esa integral?
Ok, sale, va una participación de Oh, Iker. Muy bien. yo con funciones trigonométricas me confundo bien feo. ¿Qué? Es lo mismo. Profe, ¿puede volver a presentar lo que estaba? Sí, claro. Ajá. Gracias. Ahí está. Coseno cuadrado de X, seno cúbico de X, d de X. Quedan dos participaciones. ¿Puedes subir poquito la pantalla, profe? ¿Por ahí está bien? Profe, gracias. Sale, Rodrigo tiene la segunda participación. Una más. ¿Cómo te apellidas, Rodrigo? ¿Eres Sánchez López? Sí, sí, Sánchez López. Ok, va.
Ok, listo, ya están los tres. El tercero es Jonathan. Muy bien. Ahora vamos a resolverlo entonces juntos. A ver cómo sería. ¿Sale? Muy bien. A ver, supongamos que tenemos aquí... tenemos este problema. La idea, pues, es nuevamente hacer un arreglo con alguna identidad trigonométrica para que esto, pues, a la hora de hacer un cambio de variable quede mejor, ¿no? O sea, nosotros podamos resolverlo directamente. Yo creo que la mayoría vio que la idea, pues, como queremos que los cosenos y los senos se eliminen unos con otros cuando se deriven, entonces lo que podemos hacer es apartar un seno de aquí, de esta de acá, lo podemos hacer así como la integral del coseno cuadrado de x. Dejamos un seno cuadrado de x aparte, el seno cuadrado de x y un seno de x aparte, de esta manera, ¿vale? Y luego lo que podemos hacer es convertir el seno cuadrado en términos de los cosenos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el seno de x que se va a estar eliminando y como que yo estoy esperando que el cambio de variable sea una u, para que una u igual a coseno de x para que cuando la derivemos nos quede nuevamente el seno y ya se elimine todo bonito como lo estamos haciendo desde antes, ¿no? Entonces, pues aquí el cambio, o sea, la identidad trigonométrica que ocuparíamos nuevamente sería que el seno de cuadrado de x sería igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. Y de esta manera nos quedaría coseno cuadrado de x por 1 menos el coseno cuadrado de x por el seno de x diferencial de x. Haciendo el producto de todo, nos quedaría coseno cuadrado de x, seno de x, derivada de x, menos la integral de, aquí sería un coseno a la cuarta de x, seno de x, derivada de x. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Uh-huh. Y ahora sí, vamos a hacer nuestro cambio como lo queríamos, que u sea el coseno de x y entonces la derivada de u va a ser el menos seno de x derivada de x, ¿sale? Despejando d de x, pues nos va a quedar d de u menos el seno de x y eso de ahí ya lo podemos sustituir muy fácilmente, quedándonos como u al cuadrado y sustituimos lo que vale d de x, que sería d de u sobre menos el seno de x, menos la integral de u a la cuarta seno de x, derivada de u menos el seno de x. Ahora, aquí observación. Si yo tengo dos integrales, recuerden que no necesariamente estas dos integrales se tienen que resolver con el mismo cambio de variable, ¿eh? Aguas. Aquí estoy aprovechando este cambio porque yo sé que ambas se van a resolver de la misma forma. Pero, pues, no necesariamente eso es cierto. O sea, aquí, por ejemplo, puedo extraer esta integral, la puedo extraer, puedo separarla, resolver la parte y luego esta de acá resolver la parte. Sin embargo, este tipo de integrales, pues aquí ahorita se alcanza a ver que son muy parecidas, nada más lo que cambia es el exponente del coseno, entonces digo, pues el cambio de variable que va a funcionar para ambas es el mismo, entonces pues no tiene sentido que las haga por separado y haga dos veces el cambio de variable. Entonces, realmente lo estoy aquí simplificando en una, pero ustedes tómense la libertad de que si es necesario hacer un cambio de variable en cada una de ellas por separado, cada una de su mundo y cada una se tendría que resolver aparte. Bueno, aquí la ventaja es que el seno y el seno se eliminan en ambas integrales y ahí hay un menos que se va a factorizar y entonces nos va a quedar como menos la integral de u al cuadrado derivada de u. Este menos y este menos nos quedan positivos, entonces nos va a quedar la integral de u a la cuarta derivada de u. ¿Sale? Como estos son polinomios, pues ya queda algo bonito, algo fácil, y nos queda menos u al cubo sobre 3 más u a la cuarta, una u a la 5 sobre 5.
Ahora la regresamos a nuestra variable original, entonces nos va a quedar como menos el coseno de x al cubo sobre 3 más el coseno quinto de x sobre 5 más una constante. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno, este es el resultado final. Profe, ¿lo puede bajar tantito? Bueno, para que se vea. Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces, si nosotros quisiéramos encontrar como una lógica, o sea, porque a lo mejor esto es como muy intuitivo de práctica, o sea, a mí me sale pues un tanto natural porque ya tengo la práctica de hacerlo. Pero si quisiéramos apegarnos a un método, o sea, decir, a ver, platícamelo como por pasos, como receta de cocina, yo creo que podríamos deducir uno, ¿no? El libro, de hecho, aquí si vamos al libro, no sé qué capítulo sea. Vamos a buscarlo. Creo que es técnicas de integración. Eh, Aquí está, integrales trigonométricas. Si ustedes se van al libro, a la página número 473, aquí nos dice estrategia para la evaluación de un seno elevado a alguna potencia por un coseno elevado a alguna potencia, que si se dan cuenta son los que hemos estado trabajando. En el caso en el cual, por ejemplo, en el caso de coseno a la quinta, que fue un ejercicio que resolvimos, el libro se imagina que el valor de m para el seno es 0, porque pues así seno a la 0 pues es 1 y es como si no tuviéramos el seno. Entonces, aquí la verdad es que ya lo explica como una receta de cocina, se los quiero leer o incluso lo podemos copiar y pegar a nuestros apuntes para tenerlo claro, pero yo creo que lo importante es practicar muchas veces para que salga muy natural. O sea, realmente yo ya no tengo que leer esta regla, ni siquiera sé muy bien qué dice, pero yo entiendo que al principio hay que, pues más o menos uno se guía con este tipo de recetas de cocina, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a leerla para ver si hace sentido a lo que estuvimos haciendo. Dice, si la potencia del coseno es impar, o sea, si estamos hablando de que este numerito nosotros lo tenemos a una potencia impar, extraemos un factor del coseno y utilizamos la identidad coseno cuadrada de x igual a 1 menos el cuadrado de x. Si se dan cuenta, eso fue lo que hicimos justamente en el caso de coseno cúbico de x y coseno quinto de x. Entonces, tiene sentido para mí que se haga así, que extraemos un coseno y el resto, lo que sobra, como teníamos una potencia impar, pues cuando nosotros apartamos un coseno nos va a quedar una potencia par y por lo tanto vamos a poder ocupar esta identidad trigonométrica. De esta manera, entonces, apartamos el coseno aquí, si se dan cuenta tenemos un coseno cuadrado elevado a la k porque dijimos que esto era par y convertimos todo en términos del seno. Ya que tenemos esto, podemos multiplicar todo contra todo y hacemos el cambio de variable como seno de x igual a u, que fue justamente el que hicimos, ¿no? Si se acuerdan que en ambos casos, tanto en coseno a la quinta como en coseno al cubo, este fue el cambio que nos salvó. Entonces, está bien. Creo que el primer caso es entendible. Luego, si tenemos que la potencia del seno es impar, entonces lo que vamos a hacer es extraer un seno y hacer el cambio de variable parecido a este de aquí para después expresar todo en términos de un coseno y un seno aparte, ¿no? De esta manera. Y el cambio de variable que va a funcionar es el u igual al coseno de x. Y aquí nos pone una observación. Si la potencia de ambos, de seno y coseno, es impar, puede utilizarse tanto el caso A como el caso B. O sea, ustedes deciden. Si ya encontraron que el seno es impar, pueden hacer este proceso que dice aquí. Si ustedes encuentran que el coseno es impar, pueden hacer este proceso aquí. Si ambos son impares, te va a ser indiferente cuál de los dos ocupes, entonces puedes ocupar tanto el A como el B. El último caso que faltaría por revisar, que ese de hecho no lo hemos trabajado todavía, es el caso en el cual ambos son pares, ¿no? O sea, ¿qué pasa si de repente nos piden integrar seno al cuadrado por el coseno a la cuarta, por ejemplo, ¿no? En ese caso, nosotros no podemos apartar un seno o un coseno porque lo que nos va a sobrar
pues va a ser algo elevado a una potencia impar. Y eso pues no lo vamos a poder cambiar con nuestra identidad trigonométrica que ocupamos, ¿no? Esta de aquí. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso dice, si las potencias de ambos, tanto seno como coseno, son pares, utilizaremos las identidades del ángulo medio, cosa que viene en nuestro folder del ingeniero, ¿verdad? Ahí viene. Y nos quedaría seno cuadrado de x igual a 1/2 de 1 menos el coseno de 2x, y el coseno cuadrado de x nos quedaría como 1/2 de 1 más el coseno de 2x. Esos son lo que nosotros ya tenemos en nuestras identidades. Digo, no está de más escribirlas otra vez. Y dice, algunas veces es útil utilizar también la identidad de seno de x, coseno de x, igual a 1/2 del seno de 2x. O sea, estas son las identidades que nos podrían servir para resolver nuestro problema. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner otro ejemplito aquí. Ese tipo de problemas no lo trabajamos. Ponerle ejemplo. Vamos a ponerle la antiderivada de, por ejemplo, vamos a ponerle seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x, derivada de x, ¿sale? Que sería como el primer caso en el cual podríamos tener ese de coseno cuadrado, seno cuadrado, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que me dice la idea? Dice, vamos a cambiar el seno cuadrado de x, vamos a sustituirlo por el del ángulo medio. ¿Cuánto decía que era eso? ¿Cuánto decía la fórmula que era? Ahí está. 1/2 por 1 menos el coseno de 2x, ¿vale? 1/2 por 1 menos el coseno de 2x, ¿vale? Esa es la identidad. Y la otra identidad, la del coseno, ¿cuánto sería? El coseno cuadrado de x sería 1/2, o sea, es lo mismo, pero con el signo contrario, ¿sale? Entonces nos quedaría 1/2, 1 más el coseno de 2x. Ahí está. Ok, a ver, vamos a hacer ese cambio que nos sugiere el libro. Vamos a ponerle 1/2 por 1 menos el coseno de 2x, y vamos a poner 1/2 por 1 más el coseno de 2x. ¿Sale? Derivada de x. Vamos a simplificarlo, vamos a tratarlo de separar todo lo que se pueda, y nos quedaría 1/4 afuera de todo, multiplicado por, y si se dan cuenta, esto es una diferencia de cuadrados, ¿a poco no? Sí. Entonces nos quedaría 1 menos el coseno al cuadrado de 2x derivada de x. ¿Sí están de acuerdo? Esto de aquí, pues bueno, son dos integrales que podemos resolver por separado, ¿vale? Vamos a ponerle 1/4 de la integral de 1, de hecho nada más es de d de x, menos la integral de 1/4, otra vez, 1/4, porque el cuarto distribuye, coseno cuadrado de 2x de dx. Esta integral ya la sabemos, que nada más nos va a quedar como 1/4 de x, y ahora la pregunta es cuánto nos queda la de este lado, ¿sale? ¿Cómo se les ocurre resolver esta integral de aquí? ¿Dudas? Bueno, más bien propuestas. Profe, en mi formulario tengo una fórmula para coseno elevado al cuadrado de u, y u puede ser 2x, entonces, ¿se la digo?
Pero yo creo que sería importante que la supiéramos calcular, ¿no? O sea, al menos esta vez. Ya después Ok. lo podríamos hacer, pero la pregunta es, a ver, esta de aquí, extraigo esta, y mi pregunta es, ¿cómo resuelvo este problema de aquí? Puede ser por la identidad de 1 menos seno. Ok, su compañera propone que esto lo cambiemos a 1 menos el seno cuadrado de 2x derivada de x, ¿verdad? Y esto, pues nos van a quedar dos integrales. ¿Sí nos ayudaría en algo? ¿O cuál era la fórmula que nos recomendaba el libro? Había otra. A ver, fíjense. Dice, si tienes esto, puedes hacerlo esto o puedes hacerlo esto de aquí. Aquí no tenemos un seno por un coseno, entonces realmente esta no nos va a servir ahorita. Yo creo que podemos volver a aplicar esta fórmula, ¿a poco no? Una vez más, ¿qué les parece? Nada más pensar que en vez de x hay un 2x allá adentro. ¿Cómo nos quedaría? ¿Nos quedaría dentro 4x o algo así? Ajá, sí, ¿verdad? O sea, aplicando la misma identidad, nos quedaría la integral de 1/2 de 1 más coseno, pero ahora en vez de que sea de 2x, porque eso es, o sea, esa identidad funciona si nada más tenemos una x adentro. Si tenemos un 2x adentro, pues aquí nos va a quedar el doble, o sea, 4x de dx. La pregunta es, ¿realmente esto me sirve? O sea, ¿esto sí es más fácil o no? A ver, chequenle. Nos va a quedar 1/2 de la integral de d de x, como la primera, y la segunda nos va a quedar 1/2 de la integral del coseno de 4x derivada de x. ¿Vale? Esta de aquí, ¿cómo queda? 1/2 de x, fácil. Y la otra, ¿qué onda? Tú dices, pero esta a lo mejor no está tan difícil. ¿Por qué? Porque yo sé que la antiderivada del coseno es el menos seno. Oye, pero tienes un 4 allá adentro. Ok, pero es una constante. No hay un exponente aquí, es una constante. ¿Qué pasa si yo te propongo que la antiderivada de eso sea nada más menos el seno de 4x sobre 4? Ahora, esta de aquí sí es válida. Lo que no es válido es si aquí tuviéramos un exponente, bajarlo así y todo eso no es válido. Acá parece ser que esta sí es la antiderivada de este. A ver, chéquenlo. Si ustedes derivan este, ¿cómo nos queda? No, pero es positivo, ¿verdad? A ver, deriven este. Nosotros sabemos derivar. Si dices, a ver, la derivada del seno de 4x sobre 4, ¿cuánto nos queda? Aquí no es regla del producto, porque recuerden que la derivada de esto, el 1/4 sale como una constante de la de integral y realmente de la derivada, y nada más me están preguntando esta derivada de aquí. ¿Cuánto queda? Tú dices, pues es 1/4 y la derivada de aquí es, yo ya lo sé, que es el coseno de 4x multiplicado por la derivada de lo que está dentro. ¿Cuánto es la derivada de lo que está dentro? 4. Entonces, ¿qué le pasa a este de aquí? Con este de acá se eliminan y finalmente nos queda coseno de 4x. ¿Vale? Entonces, esta sí es la antiderivada de esta función. Pero aguas, de verdad, hay una línea muy delgada. O sea, chequen que para hacer esto, ustedes tienen que tener una constante dentro del ángulo. ¿Sale? Si lo tienen como exponente, no se vale hacer eso. Ya lo vimos, ya lo platicamos ese caso y no se vale, está prohibido. ¿Sale? ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, pues miren que ya terminamos porque esto de aquí es 1/2 de x más y nos va a quedar 1/8
de seno 4 de x. Entonces, eso sí lo sé cuánto es, lo sustituyo acá arriba y nos va a quedar simplemente un medio de x más un octavo de seno 4x. ¿Sí está claro? Nada más tal cual lo sustituí. Sí. Ok, vale. Y ya, pues básicamente terminamos. Ya no tenemos ninguna integral por ahí que me falte. Ya todo estuvo, pues ahora sí que hecho, ¿no? Poco a poco se empieza a complicar más, ¿no? O sea, como que hay que hacer más álgebra por ahí, más truquitos. Digo, aquí, por ejemplo, podríamos con simplificarlo un poco, ¿no? Aquí menos un cuarto por nos quedaría menos un octavo más un cuarto, te queda un octavo positivo, más un octavo de esta cosa, ¿no? O sea, sería cuestión de simplificarlo un poquito. Pero pues ya está bien, ya tenemos todo integrado, ya, y no debemos nada, porque todo lo cambiamos. De hecho, en ningún momento hicimos un cambio de variable, ¿no? Realmente lo que hicimos fue usar identidades trigonométricas. Qué padre, salió directo. ¿Sí? ¿Dudas? Alguien podrá pensar que aquí a lo mejor sí hay un cambio de variable, ¿eh? El cambio de variable aquí más o menos obvio, es decir, que 4x sea mi cambio de variable. Por si alguien todavía aquí tiene una confusión, podemos pensar que para resolver esta integral, ¿verdad? Podemos pensar que voy a hacer el cambio de variable u igual a 4x y entonces la derivada de u es igual a 4 derivada de x, ¿sale? Entonces haciendo el cambio nos quedaría coseno, la integral de coseno de u y aquí simplemente pasamos dividiendo el 4 y nos queda la derivada de u sobre 4 y por eso es que nos va a quedar un cuarto de la integral de coseno de u derivada de u, ¿sale? Y ya sabemos que la antiderivada de esto pues es un cuarto del seno de u, pero la u era prestada y entonces nos queda seno de 4x, que es justo lo que puse aquí, ¿no? Este es justamente lo que puse acá. ¿Sí? Bueno. Ok, pues vamos a hacer un ejercicio. A ver qué tal les queda. Uno por participación, ¿les late? ¿Otro por participación? A ver qué opinan de este ejercicio. A ver, vamos a ver. A ver, sale, chéquenle. A ver, ¿cómo le harían para resolver esa integral? Por los tres primeros tienen su participación.
Vale, les mando una última liga.
¿Qué pasó? ¿Está muy difícil o qué onda? Ok.
Profe, yo ya me doy por vencido. No sé mis compañeros. Ok, bueno, entonces vamos a trabajarlo. Digo que tenemos 15 minutos, no sé qué tan difícil esté, la verdad. Puede ser que los metí en un problemón y ni siquiera me di cuenta. Pero bueno, vamos a intentarlo juntos, a ver cómo sale. ¿Los demás cómo toman cerca o nada? Yo, por ejemplo, es que fueron muchas identidades trigonométricas y como que me perdía y, ay no, todo revoltoso. Bueno, a ver, vamos a intentarlo, a ver qué tal sale. Yo creo que aquí la primera identidad que teníamos que ver era recordar que la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x. ¿Están de acuerdo? Y esto iba a reescribirse de la forma, bueno, aquí arriba iban a quedar 4 seno de x sobre, y aquí si se dan cuenta, cuando yo elevo la tangente a la 4, pues abajo nos van a quedar 4 cosenos, que a la hora de dividirlos entre estos, pues realmente nos van a quedar, se van a eliminar todo el cociente y nada más nos va a quedar arriba un coseno cuadrado de x de dx. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, hasta ahí creo que todos. Ese es como el primer paso más o menos obvio. Ahora, ya tenemos una integral de senos y cosenos, tal cual como nos decía el libro, pero la desventaja aquí es que tenemos dos potencias pares, lo cual no me va a permitir separar ninguno, como dice el libro, pero nos dice que ocupemos la identidad trigonométrica, que es la división del ángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí volviendo a aplicar estas, ¿dónde las dejamos? Acá están arriba. La parte del seno a la cuarta es pensar que todo esto lo vamos a elevar al cuadrado, o sea, va a ser la integral de 1/2 multiplicado por 1 menos el coseno de 2x, pero todo esto vamos a elevarlo al cuadrado, ¿sale? Esto sería el seno a la cuarta. Y el coseno al cuadrado, pues quedaría como 1/2, este sí nada más quedaría como 1/2 multiplicado por 1 más el coseno de 2x de dx. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, Ok, ¿qué más podemos hacer? A ver. Ok, podemos sacar, me parece ser que todas las constantes las podemos sacar de aquí para que no nos estorben. Podemos sacar el 1/2 fuera. Y el 1/2 al cuadrado también. O sea, van 1/4 y 1/2 va 1/8. Entonces lo podemos sacar acá 1/8 sobre 1 menos el coseno de 2x al cuadrado, todo esto por 1 más el coseno de 2x de dx. ¿Vale? Y luego, ¿qué más podemos hacer? Podríamos, pues yo creo que podemos multiplicar todo contra todo, a ver cómo nos queda. Digo, aquí ya la verdad es que no, no veo nada que podamos hacer bonito. Podríamos multiplicar todo contra todo, a ver cómo nos queda. A ver, vamos a multiplicar. Nos quedaría la integral de 1 menos 2 veces el coseno de 2x más el coseno cuadrado de 2x multiplicado por 1 más el coseno de 2x. Y luego todo contra todo nos va a quedar como 1/8 de 1 más el coseno de 2x menos 2 veces el coseno de 2x multiplicado por 1 más el coseno de 2x más el coseno cuadrado de x, de 2x, perdón, de 2x multiplicado por 1 más el coseno de 2x de dx. Y luego podríamos multiplicar todavía
cada uno de ellos, ¿no? 1 más el coseno de 2x menos 2 veces el coseno de 2x menos 2 veces el coseno cuadrado de 2x. ¿Sí va bien así? Más el coseno cuadrado de 2x más el coseno cúbico de 2x de dx. ¿Cómo ven? ¿Sí está bien? Y luego podemos simplificar lo que se pueda simplificar. ¿Qué podemos simplificar? Coseno de 2x y menos 2 coseno. Ok, el 1 no tiene con quién simplificarse. Este con este nos quedaría menos coseno cuadrado y este con este nos quedaría menos coseno, ¿verdad? Entonces es menos el coseno de 2x menos el coseno cuadrado de 2x más el coseno cúbico de 2x de dx. ¿Sí? Sí. Ok. Yo creo que ya aquí ya se resolvió, ¿eh? Porque aquí nos quedaría 1/8 y esto recuerden que va a ser la antiderivada de cada una de las sumas, o sea, realmente vamos a tener la integral de d de x menos la integral de coseno de 2x de dx menos la integral del coseno cuadrado de 2x de dx más la integral del coseno cúbico de 2x de dx. Tenemos 3 integrales, ¿vale? Perdón, 4 integrales. Vamos a resolver la primera. A ver, esta está bien fácil. Este por este nos va a quedar 1/8 de x. Ya llevamos una. Esta de acá, ¿cómo nos va a quedar? Ya la habíamos resuelto arriba, ¿no? ¿O todavía no? Sí, sí era. ¿Cuál era? No, pero más bien era otra, ¿no? Porque esta es... No, la del coseno de 2x sí está fácil. ¿Cuál es esta? Antiderivada. ¿Es esta, sí o no? Esta es esta. Porque cuando derivamos, nos va a quedar coseno positivo de 2x por la derivada de lo que está dentro, que es 2, pero con este 2 se va a eliminar. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Luego tenemos este. Pero este también ya lo resolvimos acá arriba, ¿no? ¿Cuánto nos daba? Este de aquí, ¿se acuerdan? Que de hecho lo extrajimos de acá, ¿no? Este de aquí es este. Entonces nos va a quedar 1/2 menos 1/2. Bueno, nos falta el octavo que también por ahí va multiplicando. 1/8 de... Ya se me olvidó. 1/2 de x más 1/8 de seno de 4x. ¿Sale? Más la última. Esa de aquí, ¿cómo lo resolvemos? Podemos dividirlo, o sea, coseno cuadrado de 2x por coseno de 2x. Y sería lo Perfecto. mismo anterior, o sea, que lo pusimos anteriormente. Es así, ¿verdad? Esta está fácil porque ya no la sabemos, ya la hemos resuelto antes, nada más que en vez de tener una x solita tenemos un 2. Pero pues yo creo que esa no debería de afectarlo, ¿no? De todas maneras lo voy a volver a hacer. Esto ya sabemos que el cambio de variable que nos va a ayudar va a ser, bueno, el cambio trigonométrico es este de aquí, ¿vale?
coseno de 2x derivada de x. Y esto nos va a quedar como la integral del coseno de 2x menos la integral del seno cuadrado de 2x coseno de 2x derivada de x. ¿Vale? Esta de aquí ya sabemos que es el seno de 2x sobre 2, ya no la sabemos. Y esta de aquí para resolverla, pues es un cambio de variable nuevamente, en el cual u es igual al seno de 2x. Entonces la derivada de u va a ser igual al coseno de 2x multiplicado por 2. Y entonces derivada de x. Y entonces la derivada de x vale va a valer d de u sobre el coseno de 2x sobre 2. Y lo puedo sustituir acá tal cual. Con se va a eliminar, nos va a sobrar un 2. Entonces lo podemos sacar el 2. Y ya nos va a quedar la integral de u al cuadrado de du, tal cual. Y entonces esto nos va a quedar como el seno de 2x sobre 2 menos un medio de la integral, que ya no la sabemos, que en este caso va a ser el seno cúbico de 2x sobre 3. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces aquí le sumamos un octavo de lo que nos salió de todo esto. Se dan cuenta, de aquí fue esta de acá, la que ya resolví acá. Entonces me sobró esto, que sería el seno de 2x sobre 2 menos, vamos a ponerle un sexto directamente, vamos a ponerle acá arriba, seno cúbico de 2x, ¿vale? Y pues bueno, todo esto más una constante, ya todo está integrado, ya no debo nada. Lo que podemos hacer simplemente es simplificar, ¿no? Todo este rollo lo que se pueda. Se dan cuenta aquí, por ejemplo, un octavo de x con que es menos un 16avo de x, nos va a quedar un 16avo de x positivo. De aquí, que depende nada más de un 2x, lo podemos ocupar acá con 2x de aquí, lo podemos juntar, ¿no? De hecho, se elimina, ¿no? Con se van a eliminar. Creo que sí, ¿verdad? Sí, el segundo término con ese sí. Con parece que se eliminan. Con se juntan. Y de aquí con de acá, bueno, pues ya no se puede hacer nada. Y ese sería el resultado final. ¿Vale? O sea, nos quedaría un 16avo de x más un 64avo de seno de 4x menos 1 sobre 48 seno cúbico de 2x. Más una constante. ¿Cómo ven? Estaba fácil, ¿no? ¿O por qué? ¿Por qué no salió? Ah. ¿En qué falló? Pues mucho proceso y me revolví ya ahí entre el camino. Hay que irlo haciendo ordenadamente y con cuidado, ¿no? Eso es muy importante. Siempre hay que tratar de descomponer este tipo de cosas así. Mientras más sumandos haya, pues más fácil es la cosa. Entonces, traten de descomponer siempre lo más que se pueda nuestra integral. Y ya tratar de resolverlo uno a uno, por separado. ¿Vale? Sí, profe. Bueno. Listo, pues ahí la dejamos. Nos vemos. Pues nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Órale. Nos vemos el lunes, entonces. Que les vaya bien.
Gracias, Bien. profe. Vale, igualmente. profe. Gracias, profe. Gracias, hasta profe. luego. Gracias, profe. Nos vemos. Bye.